Los equipos que están formados por personajes, que son el producto principal de los gachas, por lo que vosotros gastáis vuestras astritas y por lo que basáis cada una de vuestras decisiones, vuestro tiempo y vuestro dinero para saber si habéis tomado una buena decisión y habéis podido hacer lo correcto y eficiente para pasaros todo el contenido o para tener en vuestras manos, en vuestra cuenta, lo que más os gusta. Hoy quiero que tengáis un top 7 de los mejores equipos actuales de Wuthering Waves para que cuando acabéis el vídeo, verlo hasta el final, le deis un 10 de 10 a este top. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Aemed, un buen comentario para el algoritmo y suscribiros, dejar vuestros puntitos del hype. Tenéis una suscripción lunita todos los días en cada vídeo solo por hacer todo esto anterior de forma free to play apoyando el canal. Todo el equipo del canal os está muy agradecidos y gracias por el feedback a todos los vídeos anteriores y lo rápido que está creciendo este canal. Vamos a por los 10.000 suscriptores antes de que llegue a un mes el canal. Ojalá, ya hemos pasado la mitad de la meta. Que aprovechen si están comiendo, gracias por estar ahí un día más. Y vamos con la pedazo de top 7 mejores equipos de WUWA, de WUWITA, de este juego que me está encantando. Primer disclaimer, esto es muy importante que ordenemos los criterios y los disclaimer. Creo que es muy importante explicaros que estamos en la nación del power creep en WUWA, es decir, todo lo que sale está roto y es mejor que lo anterior. Ha salido consecutivamente Aemed, Luke y Sigrika, y sí, son los 3 mejores carries del juego a día de hoy, ahora hablaré de ello. Ha salido los 2 mejores soportes, además globales del juego, que son Laini y Morni. Morni es la supuesta nueva Shorekeeper si tiene su primera constelación, la S1, y Laini es efectivamente también junto a Morni una core de soportes que levantan todos los equipos. Tú metes prácticamente cualquier DPS con estos 2 personajes y ya es su mejor equipo. Entonces, todo esto como disclaimer, os voy a explicar que sí voy a incluir a Sigrika y a Luke y hablaré de ellas en esta tier, pero al mismo tiempo quiero explicaros que no voy a añadir muchísimas variantes, que prácticamente es poner un carry con Morni y con Laini. Yo la llamaré Laini porque Linae me confundo con Linea del Genshin y al final acabo disléxico perdido y llamo de una forma la de Genshin y aquí llamo de la otra y al final la gente no me entiende. Entonces la llamo Laini en inglés, que mi cerebro lo guarda bien. Cuestión: no voy a poner las 80.000 variantes de todos los equipos que hay con Laini y Morni, porque entonces la tier list literalmente sería Laini y Morni con todos los DPS del juego. Sí voy a hablar de Luke en ese equipo porque es viable que en el futuro Laini sea para Luke y se libere otro personaje en el equipo de Aemed, que ya lo hablaremos también. Vendrá Hiyuki, que es el carry Helio por excelencia y todo el mundo apunta a que si viene por aniversario igual es otro power creep y se pone junto a Aemed en los 2 mejores equipos del juego o peleando ahí con Luke y Sigrika a ver qué es lo mejor. No sabemos sus soportes todavía o para qué va a funcionar o si va a utilizar los soportes de siempre. Y además, aparte de todo esto, comentaros que yo sé que hay algún equipo de Yuno que también es muy top meta, porque Yuno puede ser sub DPS, DPS, soporte del equipo de Augusta, pero también los equipos de Yuno se basan o en jugar un soporte que es Chiacona para los equipos aero que están en el equipo de Sigrika y Cartetia, o se basa en jugar Laini y Morni, que son literalmente la wheelchair, la sillita de ruedas de todo el juego. Así que todo esto no lo voy a incluir equipos y voy a explicar cuando algún personaje se repita que realmente sean equipos conformados, sólidos, consistentes, que tengan un porqué, pero sí que mencionaré de vez en cuando las variantes. Así que explicaos estos disclaimers, que sepáis que esto es no solo mi experiencia propia, porque muchos dirán, bueno, llevas un mes jugando. Sí, llevo 33 días hoy exactamente. He tenido acceso a una infinidad de cuentas para poder probar la mayoría de equipos y gracias a todos los que me han prestado las cuentas para probar prácticamente todos los equipos. No maineo todos los personajes como lo hago en Genshin, pero espero que pronto pueda hacerlo así. He tenido la oportunidad de aprender y leer todos estos personajes y he hecho también un compilado de toda la información que hay a día de hoy y me he pegado prácticamente un máster universitario de toda la opinión distinta y dispersa de cada uno de los creadores de contenido existentes a día de Wuthering Waves, incluso fuera del habla inglesa y del español. Incluso me he puesto a ver vídeos en ruso y cosas chinas y cosas así. Así que, señores, disfruten mucho y de verdad, creo que cuando acaben esta tier van a darle más de un 9 de 10 y espero ganarme su 10 de 10. Bien, vamos a empezar por los monos. Sí, los monos, señores, no estos de aquí, sino he agrupado
el monoespectro y el monofusión. ¿Por qué? Porque primero me he dado cuenta que en la mayoría de sitios tienen dos patrones comunes. Uno, que prácticamente a término de gustos hay gente que pone por encima el monoespectro y por encima el monofusión. Dos, que son dos equipos de Quickswap que si tú haces correctamente la rotación incluso podrían estar mucho más arriba. Y tres, la gente me he dado cuenta que prefiere rotaciones que se entiendan, que sean cerradas, que sean, entre comillas, no son fáciles en Wuthering, pero que sean un poco más intuitivas y que al final todo el tema del Quickswap en Wuwa es para no todo el mundo, a pesar de que a mí sí me gustaría las mecánicas complejas de combate. Con lo cual, los monoespectro de Zani y los monofusión de Brand, Lupa, Changli, que ya los conocéis, igual en el futuro sale un personaje para el monoespectro de Zani o lo juegas hiperofensivo con Zani, Phoebe, Laini, que esto estaría mucho más arriba, pero el tema de que ambos tengan un nivel de dificultad muy alto, sean de Quickswap, que no todo el mundo realmente quiera masterizarlos correctamente, hace que si jugamos y tenemos en cuenta su daño estable, se encuentren en el top 7. También según cómo los ejecutes, uno puede ganar al otro, el otro al uno, y Zani tiene más daño contra un solo enemigo, contra bosses grandes, y el monofusión tiene más daño en área, aunque ninguno de los dos flojea en el otro aspecto, que son unitarget y multitarget. Así que arrancamos con ese top 7. Vamos con el top 6. Aquí de nuevo hay mucha gente que intercambia algunas posiciones. ¿Por qué? Porque según qué cuentas, según qué situaciones y sobre todo según qué recursos, puedes tener personajes con su arma o no. Puedes tener personajes con constelaciones o no. O puedes tener ciertos soportes que han salido en esta última versión y muchas cuentas no les ha dado para sacar a Emeth, Laini, Morni, quizá Chisa, que llegó junto a Lupa en el banner de Amez de la 3.1, todos los soportes pertinentes, los que están por llegar, que sean rotos desde que salió la 3. Que estamos en la 3.2 y iremos a la 3.3, han salido por lo menos 5 o 6 personajes que están rotos y son del top. Nadie ha podido sacar todos con su arma. Es inhumano, a menos que sea su super ballena. Entonces hay que tener en cuenta también todo esto y que es complicado también poder comparar en una misma cuenta todo. Entonces, el siguiente, el top 6 es Augusta. Visteis en la tier y hubo gente que lo criticó y lo entiendo, la Mabuika del Wuthering Waves, que Augusta, donde además aquí mencionamos a Juno no va a tener un equipo individual, pero sé que es un DPS espectacular, sobre todo en el equipo de Laini y Morni o con las variantes de Chiacona, que es la del monoaero, la soporte del elemento aero. Pues bien, Augusta no está más arriba porque a día de hoy ya no solo el resto de equipos tienen más potencial, sino que además Augusta ha tocado techo y tiene pinta de que es difícil mejorarla, aunque he visto variantes hiperofensivas quitando a Shore, porque el equipo Prime de Augusta era Augusta y uno Shore, pero he visto variantes ahora que quitan a Shore y meten algún soporte extra como Laini. Sí, otra vez. Y entonces no tienes, entre comillas, un healing sólido, pero si juegas perfecto tienes un techo más alto de Augusta, con lo cual Augusta de nuevo estaría más arriba como ocurre con los equipos de abajo. Pero si hablamos literalmente de su daño estándar con su equipo base, con una rotación común, Augusta ya ha tocado techo. Tiene muy difícil a día de hoy Augusta ganar mucho más aquí. Igual según con el siguiente top, que es el 5, podría tener sus diferencias y al igual que los anteriores, subir o bajar dependiendo de armas, constelaciones, rotación perfecta, inversión en la cuenta o sobre todo buffos en los endgames, que esto suele variar mucho y tenemos en cuenta que tratamos de no tener en cuenta los buffos de los endgames porque solo favorecen al banner de turno para que venda más, esto está claro y estamos de acuerdo todos. Así que Augusta ha tocado techo a día de hoy, no sé si sacarán algún soporte electro o algún power creep electro el día de mañana. Así que no pasa de aquí. Top 6, Augusta. Me hubiese gustado sacarla por su parecido con Mabuika y sabéis que Mabuika es mi esposa en Genshin. Top número 5. El equipo de ecos de Frolova. Aquí es donde viene parte de la polémica. Mucha gente posicionaría a Augusta por encima de Frolova y mucha gente dejaría a Frolova por encima de Augusta en su prime con Cantarella, Killuan. En el top 6 de Frolova voy a mencionar un personaje que también podría ir en el monofusión, aunque sea un poco peor, pero es daño de eco, que es Galbrena. Galbrena también tiene su equipo de daño de eco y está muy cerca de Frolova. Si tengo en cuenta Galbrena en solitario, de nuevo hay gente que posiciona a Galbrena por encima de Frolova, gente que posiciona el monofusión de Galbrena por encima del monofusión de Changli. He visto muchas diferencias extrañas que yo pienso que es en base a las constelaciones de los personajes porque dan buffos a los equipos
pues mucho mayores. O si tienes o no tienes armas, o qué tan free to play pueden ser estos personajes, o no tener su equipo Prime y jugar con 4 estrellas. Pero la realidad es que es justo, al igual que Monofusión y Monospectro de Zani y Brandt, básicamente los monos de Quickswap, es justo tenerlos en la misma categoría, es justo tener a día de hoy a los equipos de Eco y no el de Sigrica en una categoría similar. Galbrena es mucho más flexible y no tiene el puesto sólidamente como Frolova, pero siendo Killuan el best in slot de los equipos de Eco y siendo Killuan el best in slot de un equipo muy superior, que es el de Sigrica, que no está categorizado aquí, sino más arriba, es cierto que también se especula que igual, como a día de hoy Sigrica se está jugando con Chiacona por el buffo al daño aero, o lo he visto con Shore, que es un soporte global, o se probarán más cosas con soportes generales que buffen el daño de forma general del equipo, se comenta que igual viene por ahí también otro soporte más de daño de eco para que Sigrica mejore, pero también para que Frollo y Galbrena mejoren el día de mañana. Es decir, tienen la puerta abierta a que igual tengan un poco más de desarrollo en el meta de Wuwa, como digo, a diferencia de Augusta, que tiene más pinta de que posiblemente la power creepen con otro carry electro. Así que top 5, Frolova y bonus track por ahí, Galbrena. En Wuwa las armas son obligatorias. En Wuwa siempre vienen bastantes banners, no solo triples varias veces, sino de 5 en 5 en los aniversarios. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Vamos con los 4 mejores equipos del juego y yo pienso que aquí no me estoy equivocando, pero una disculpa si lo hago. Quiero traeros el mejor canal y el mejor contenido ahora mismo en esta comunidad de Wuthering Waves, pero pienso que estoy bastante seguro de no equivocarme aquí. Vamos a empezar el top 4 con Cartetia. Cartetia, Chiacona, Chisa y una variante con el Rover Aero que es muy sólida y hay poca diferencia de daño, salvo que ya pongamos arma, constelaciones y demás. Y de hecho es el equipo que quiero conseguir en mi cuenta, aparte de que os dije que ya tengo a Emez, lo habéis visto, y el otro equipo que tengo es el Monofusión, que me falta Brandt, pero supuestamente llega el aniversario. Este es el equipo que realmente yo quiero mainear y llevar al cielo. Hay 2 puntos a tener en cuenta con el equipo de Cartetia. Punto número 1. Por ahora es el único carry que funciona, del top, que funciona con un stat distinto al ataque, funciona con vida. Y esto hace que el meta actual, la mayoría de buffos de los ecos de los soportes, de los buffos de muchísimos soportes free to play, principalmente de hecho Verina y Shorekeeper con su arma, de un montón de consonancias y sinergias que puede haber en el juego, son de ataque. Prácticamente está el 90% del meta construido sobre el ataque. Y Cartetia llega a ser un DPS que funciona sobre la vida, sobre los PS. Esto la hace distinta y posiblemente también tenga dificultades para interactuar con futuros nuevos soportes que la mayoría vengan sinérgicos con el ataque, aunque ya hay muchos buffos de daño infligido, de al meterla a otro el siguiente personaje gana daño de liberación de resonancia, la ulti, etc. Y ocurre otro problema con Cartetia, que es el aero. A día de hoy, el prime del aero y digamos que un power grip a Cartetia ha sido, aunque no sea la mecánica similar, Sigrica con el mismo elemento pero con daño de eco. ¿Por qué? Porque se absorbe a Chiacona y tienes, digamos, el prime del equipo aero con Chiacona, con Killuan por daño de eco y con Sigrica. Y además, no sé si Killuan, aquí me puedo equivocar, creo que también es aero, con lo cual al final tienes un monoaero, literalmente con los 3 personajes del mismo tipo, Chiacona bufando todo el daño aero del equipo, y si bien este supuesto soporte de daño de eco, Sigrica mejorará aún más. Con lo cual, Cartetia sigue estando ahí en ese top 4, su equipo es espectacularmente poderoso, lo quiero, me encantó el desarrollo del personaje, me encantó el diseño de personaje y es uno de los equipos que quiero en mi cuenta, pero siempre hay que tener en cuenta esta clase de cosas y la evolución y el power creep y que posiblemente Hiyuki, como dije al principio en disclaimer, sea uno de los tops y que esto siga bajando y que tiene toda la pinta de que durante toda la 3. Lo que sea, todo lo que salga nuevo va a ser lo mejor del juego. Porque sí, damas y caballeros, entramos en ligas mayores, homenaje a Metabot para presidente, quien le guste ese canal, me encanta. Entramos en el top 3. En el top 3 tenemos a Luke Hershen. Vamos a hablar de
3 opciones de Luke y por qué está aquí. Si hablamos del Prime de Luke, que es Linnea Morny, o sea, Lightning Morny, ya me confundí, ¿veis? Es Lightning Morny y es la silla de ruedas de Wuthering Waves, la mejor core de soportes de la historia del juego. Dentro de un año seguramente haya otra. Al final sí tiene su Prime Luke y de hecho puede estar aquí o incluso compitiendo por el top 2 junto a Sigrika, aunque Sigrika tiene opciones de mejorar más todavía, al igual que Luke. Si hablamos de su variante free to play de Xianghua Verina, y quien tenga Verina C4 que da más daño espectro al equipo, Verina C4, pues todavía mejora más todavía, y para un jugador, perdón la redundancia, pero para un jugador que ya lleve desde el día 1 de juego, igual no se le hace muy loco que poco a poco ha conseguido perdiendo 50-50 a Verina con Constelación 4. No es lo más importante. Pero sobre todo, lo que más importa a día de hoy de Luke es que efectivamente el estallido de fusión puede generarnos un nuevo monofusión con Aemeth, mantener a Morny, que ya no solo es global, no solo es fusión y no solo es prácticamente increíble y la nueva Shore, sino que si liberamos a Lightning del equipo de Aemeth y sale este nuevo soporte fusión de estallido de fusión y tenemos otro Prime más fuerte aún del equipo de Aemeth, digamos que se volvería canon liberar a Lightning para el equipo de Luke. Sería su Prime y su Best in Slot real sin repetir soportes. Y esto haría que Luke, Lightning y algún otro soporte el día de mañana sí tenga ahí un nuevo Prime. Seguramente podría ser la Shore o podría ser Verina C4 o podría ser otros soportes el día de mañana. Y tengamos un Prime real de Luke para mucha gente que pudiera jugarlos sin tener que pensar en dividir a Linnea entre otros equipos. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta porque es muy posible que sí que sea el nuevo Prime del equipo de Luke y sí que sea estable dentro del top 3 de mejores equipos del juego. Ahora, Sigrika, el personaje del banner. Sí, señores, todo el mundo la esquipeó, no es muy bueno el diseño, a mí no me gusta nada, hay gente a la que le gusta, pero en general la opinión de la gente es que es bastante feo. El gameplay tampoco me llamó exageradamente la atención, pero es la diosa Aero y la diosa de daño de Echo. Es quien se lleva a Killuan como soporte, con lo cual quien sea main Frolova o main Galbrena y haya sacado a Sigrika se quedan, digamos, sin su soporte predilecto. Es con Chiacona Día el mono Aero, es el más fuerte que hay y digamos que también hace un poco, como explicaba antes, la de pisar a Cartetia. Se habla de que quizá viene un soporte de Echo y que esto va a hacer que Sigrika, ese soporte de Echo más Killuan, tengas un top 2 indiscutible y a día de hoy no estará en muchas cuentas porque la gente A, sacó todo lo anterior, B, ahorró la 3.2, C, está esperando el aniversario con todos los banners que van a venir y quiere tener muchísimas astritas. Así que Sigrika, independientemente de lo fuerte que puede llegar a ser, está bastante a día de hoy fuera un poco de lo que es la comunidad y el gusto de la gente y se entiende. Y top número 1, aquí no hay discusión, Aemeth. Aemeth no solo tiene el top número 1 del juego a día de hoy, no solo es uno de estos hipercarries que puede bajarse sola los endgames sin soportes, sino que además, si tú cambias todas las variantes que pudiera haber con su Best in Slot actual, que es Lightning Morny, y que se dice que mejorará más aún trayendo un soporte estallido de fusión para un nuevo monofusión, a pesar de eso, todas sus segundas y terceras variantes también son Best in Slot del juego. Si tú metes a Lupa en vez de Lightning o Morny en cualquier combinación, tienes otra vez un Best in Slot y de los mejores equipos del juego junto a Sigrika. Si tú metes variantes con, creo que era Chisa y algún otro personaje más que es al estallido de fusión, aunque todavía no es muy sólido porque falta ese soporte por el tema de las dots y los debuffs al enemigo que se pueden acumular más con Chisa, espectacular el equipo. Si tú metes casi cualquier variante de soportes que sean medianamente fuertes sustituyendo a Morny o a Lightning, tienes también los tops del equipo del juego por el daño absurdo y los escalados que tiene Aemeth. Y como digo, ya no solo con todas las variantes de equipos en caso de que no tengas, y es mi caso que no tengo a Lightning, no tengo a Morny, solo saqué a Aemeth, sino que además su percepción a futuro también se va a mantener extremadamente sólida porque es el personaje más fuerte que han sacado nunca jamás y porque los multiplicadores, esto ocurre en otros gachas y por suerte la experiencia nos ayuda a identificar esta clase de patrones, tiene unos multiplicadores que solo pueden hacer snowball en el futuro. Es uno de estos carries que siempre podrá mantenerse porque prácticamente cualquier nuevo soporte que buffe de forma general, como lo han hecho Lightning y Morny, va a multiplicar muchísimo los outputs de salida por la fórmula de daño del juego de Aemeth. Aemeth tiene pinta que va a durar al menos un par de años de forma sólida sin bajarse el top 5 de mejores equipos. Y digo top 5 porque siempre sale el típico carry que le das a un botón y desaparece todo. Va a salir seguramente. Así que
Aemeth por ahora no solo es apuesta segura, sino es la reina actual de este juego y su misión es una película y es espectacular. Si habéis llegado hasta el final y si llorasteis con la misión de Aemeth, dejar un buen like al vídeo y espero haberos traído y haber cumplido vuestras expectativas una tier list, no es una tier list, es un top 7 de mejores equipos de Wuthering Waves y de que realmente se merezca ese más del 9 de 10. Cuidaos mucho, gracias por llegar hasta el final, tener muy buen día, no sé, mini minis y chaito.